Buenas tardes, buenos días, buenas noches a las personas que están viendo este live. Este video, como se lo podrán imaginar si ya vieron nuestra anterior publicación, tiene que ver con el video que publicamos en YouTube y en Instagram sobre una denuncia pública, un testimonio de situaciones que vivimos en un grupo de danza contemporánea aquí en Bogotá. Entonces, vamos a ver si de pronto se conecta alguien más. Igual vamos a publicar el video como reel y arrancamos. No sé, un minutito, esperamos. Sí, esperemos un poquito más. Bien, bien. Da nervios, ¿no? Da nervios hacer estas cosas. Pero Sí, es bueno, curioso pues porque no siento que no siento tantos nervios cuando hicimos el primer video, sí, pero a la vez es, ¿cómo se dice? Liberador. liberador siempre, hablar las cosas. La verdad siempre es buena. Sí, sí, Pues yo creo que igual vamos empezando, de todas formas. listo, listo. Uf, bueno, eh, nuevamente hola a todas las personas que se conectan. Eh, Primero que todo, respecto al video que publicamos, queremos agradecerles muchísimo el apoyo que hemos recibido. Cuando publicamos el video, lo hicimos primero como por una deuda que teníamos con nosotras mismas, pero también porque sentíamos que teníamos un compromiso con otras chicas y con otras personas y con el gremio en general de decir, de alzar la voz y de contar algo que necesitaba ser hablado. Entonces, pues mil gracias por los mensajes, por los comentarios y por compartir, porque algunas personas se han atrevido a compartir también sus propios testimonios de cosas que vivieron en este mismo lugar. Eh, Nosotras entendemos perfectamente que no es fácil atreverse a decir y a mencionar abiertamente. Decidimos hacer este video porque han surgido a raíz de los videos muchas preguntas y queremos contestarlas. Eh, y también queremos invitarlos a que si hay más dudas, pues no las compartan. Eh, y pues vamos a ir como solucionándolas, respondiendo. Sí, o sea, de mi parte también quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado. De verdad, no esperábamos recibir todo ese apoyo y ha sido muy gratificante también para nosotras, pues, no sentirnos solas en este asunto que pues llevamos también cargando por mucho tiempo. Y así como dijo Paula, era una necesidad que teníamos de poder hablar, de poder comunicarles todo lo que nosotros vivimos y también con el propósito de que las personas del gremio sepamos eh, hacia dónde o qué espacios habitamos, ¿sí? ¿Qué espacios escogemos para nuestra formación? Y en ese sentido, pues nada, mil gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos han mandado mensajes, que han estado ahí como con esa voz también de aliento. Y bueno, eso. Sí. Perdón por el perro. También un poco para aprender a cuidarnos también, porque siento que por un lado están estas personas que ejercen estas violencias, manipulaciones, etcétera, etcétera, pero también por otro lado, eh, siento que vale la pena hacernos como, no es un llamado, sí, no, sí, como un llamado a que nosotras o nosotros aprendamos a escucharnos cuando sentimos que algo no anda bien, que algo se está vulnerando. A veces sabemos que algo está pasando y dejamos que suceda porque no nos creemos a nosotras mismas. Entonces, bueno, la primera pregunta que surgió así como muy fuertemente es por qué no decimos directamente el nombre de la persona, a pesar de que para muchas personas es clarísimo de quién estamos hablando y de qué grupo estamos hablando. Y la razón es porque antes de publicar el video nos asesoramos legalmente eh, y digamos que en el momento de nosotras hacer mención a un nombre específico, ya sea de una agrupación o de una persona, pues perfectamente podemos ser denunciadas nosotras también por hacer mención al nombre. Y aunque nosotras sabemos perfectamente que todo lo que comentamos, todo lo que contamos es verdad, yo creo que para muchos de nosotros no es un secreto que la justicia en Colombia no muchas veces falla a favor de la verdad. Y no sabíamos si en el momento de publicar en el video íbamos a tener mucho apoyo o simplemente íbamos a quedar como dos personas, dos locas, ¿sí? Como decíamos nosotras. Entonces, digamos que fue un poco, ha sido por cuidarnos en salud, ha sido tras como le decía yo, una asesoría legal que nos están haciendo.
Y es por esto, sin embargo, eh, aún sin mencionar nombres, les agradecemos también pues, a las personas que han querido hablar como abiertamente y contar. Eh, Efectivamente es una persona que no solamente que tiene muchos años de experiencia en el gremio y que tiene de alguna manera mucha incidencia también en el gremio de la danza, sino que también asesora proyectos pedagógicos a nivel nacional. Entonces, por eso también es preocupante, ¿no? Y por otro lado, también lidera procesos pedagógicos en una institución universitaria en primeros semestres. Como lo decía, no voy a decir nombres por lo que acabo de mencionar. Mm, Sí, también es importante como resaltar que a pesar pues, como del apoyo que hemos recibido, todavía falta como consolidarnos más, apoyar, como que seamos más personas las que podamos hacer como un llamado y también, sí, hacer un llamado a las personas para que puedan compartir sus testimonios y, y pues cada vez seamos más y entre más voces, más testimonios, pues esto pueda escalar de mejor manera. Entonces, pues como que sabemos que ha sido como progresivo, pero pues también necesitamos más solidez en cuanto a los testimonios y en cuanto a, sí, a todas las personas que se han visto afectadas por esta persona para poder, digamos, escalar este proceso a niveles como legales, ¿no? Porque sí, pues evidentemente siento que es bastante eh, riesgoso hacerlo en este momento. sí, y bueno, digamos que en este momento, como decimos al inicio, hemos sentido muchísimo el apoyo. Nos preguntamos qué tanto las personas que vivieron estas mismas experiencias estarían dispuestas a acompañarnos ya formalmente en un proceso legal. Nos han mencionado en hacer denuncia en fiscalía. Eh, Sin embargo, creo que fue hace 2 años, Pili, que llevamos como intentando evolucionar esto por ese lado legal y pues vimos que no era viable porque tenemos, hasta el momento tenemos 2 testimonios eh, y cero pruebas, ¿sí? O sea, las Exacto, pruebas son sí, nuestros testimonios, es nuestra experiencia. Entonces, es por eso que porque no mencionamos el sí, nombre y que no lo hemos escalado en este momento a una instancia formalmente sí, de denuncia en fiscalía o legal en ese orden. exacto. Sin embargo, consideramos que si bien un video puede quedar al aire y que quede en el olvido, creemos que si no es un video, sino que son varios y las personas que ya han escrito sus testimonios nos acompañan en grabar otros videos y que todo esto quede registrado, pues vamos lograr también que las personas que de pronto están un poquito intentando entender la dimensión de todo esto la puedan ver, porque lo que nosotras compartimos en ese video es una parte de todo lo que se podría mencionar. Eh, entonces, digamos que aprovechamos esto para invitar a las chicas o chicos que nos han escrito, ya sea en comentarios o en mensajes, para que pues, nos organicemos, nos reunamos y logremos más material de y hablemos de realmente hasta dónde estamos dispuestos a llegar con este asunto. Sí, sí, es muy importante que siga escalando porque pues, es una persona que sigue activa en el gremio y pues que puede ser también perjudicial para muchas personas. Exacto, exacto. Creo que eso por ese lado. ¿Sí, Pili? ¿Otra Sí, pregunta? bien. Nos han Por ese preguntado, lado, y esto me parece muy importante, eh, pues que seguramente hay muchas personas que están pasando por algo similar, ya sea en este grupo o en otros grupos, y nos preguntaban que cómo hicimos para salirnos y cómo es que realmente tomamos al final la decisión de irnos. qué Para bien algunas difícil fue, personas, la verdad. sí, para algunas Ujú. personas les tomó un mes, a otras 3 meses, a nosotras nos tomó 6 años aproximadamente. Exacto. Antes de Sí, pues, contarles, antes de contarles por qué nos fuimos, quisiéramos contarles por qué es tan difícil irse, o sea, por qué nos quedamos, más bien. Entonces, tú ahí puedes ver, Pili, sí, ¿quieres saber? pues yo siento que era muy difícil irse cuando todo el tiempo te están diciendo que no vales nada, que realmente recuerdo muy bien cuando me dijo como usted qué va a hacer en otro lugar, a usted quién la va a aceptar con toda su mierda, ¿sabes? Entonces, Literalmente. para mí era como irme de ahí, era como no ser nada, ¿sí? Como no valer nada y todo mi proceso quedar en ceros y tener mucho miedo a que todo el trabajo que yo, todo el tiempo y todo el trabajo que yo le había dedicado a ese grupo se perdiera. Y que, pues, evidentemente, con todo eso que tenía en mi cabeza, seguramente no iba a poder hacer nada más. O no iba a encontrar un mejor grupo porque siempre se hablaba de que
todo lo que no fuera ese lugar, pues no tenía un valor, ¿sabes? Entonces para mí siempre, pero lo que tú dices, siempre tuve algo que me decía, como que me hacía dudar mucho, siempre había una constante insatisfacción, un miedo, un temor, hasta que un día una persona me dijo como, de verdad, perdóname que te lo diga, yo sé que tú quieres mucho ese espacio porque evidentemente yo defendía a capa y espada ese espacio, ¿sabes? Y lo defendía a él, porque curiosamente generó un cariño, ¿sabes? Yo tenía un cariño hacia él como Un maestro, padre, ¿sí? casi un Como, padre. no sé, era una cosa muy impresionante. Entonces, esta persona me dijo, yo sé el respeto que le tienes al espacio, sé todo lo que lo quieres, pero quiero decirte que estás perdiendo tu dignidad ahí. ¿No crees que estás perdiendo tu dignidad? Y yo en ese momento no sabía lo que eso significaba, no sabía lo que significaba tener dignidad y realmente era como, cuando esa persona me dijo eso, en mi mente pasaron todas las situaciones por las que había pasado con esta persona y dije, claro, o sea, ¿cómo he podido permitir tanto maltrato y tantas humillaciones? Y también recuerdo que una persona me dijo, si esta persona tiene algún respeto por sus estudiantes y tú te vas, es posible que en algún momento te pregunte o tenga un diálogo contigo de por qué estás decidiendo irte del espacio. Si esa persona no hace eso, es porque realmente no le importas nada. Y recuerdo haberlo llamado y decirle, maestro, no quiero seguir en el grupo, siento que no estoy, como que no está siendo productivo para mí ni para ustedes, siento que, no, sigo siendo como una carga todo el tiempo y pues decido como irme de ahí. Y me Que en dijo, realidad bueno, el que te decía que tú eras una carga. claro. Entonces, pero yo siempre me sentí que la culpable pues era yo, o sea, que algo Claro. mal había en mí. Entonces le digo como no, pues simplemente no puedo estar y me dice, bueno, muchísimas gracias por sus aportes, hablé con tal persona y hasta luego. Y no dijo nada, No. ¿sabes? Bueno, yo quisiera mencionar algunos aspectos que de repente a una persona que esté pasando por algo similar o que no sepa si es una situación de estas o no, de pronto la ayude a ver, ¿no? A identificar. Lo primero es que la manipulación, gran parte de la manipulación se sostiene en que él tiene unas teorías que son exclusivas de él y que para tener acceso a ellas, pues debes pertenecer al grupo. Esas teorías son en realidad un enredo de mucha información que a ti te parece como que todo tiene sentido, como que todo se conecta, y en realidad cuando uno habla de teorías relacionadas con la espiritualidad, efectivamente todo se conecta, pero eso no significa que eso sea algo exclusivo de él. Sin embargo, uno pues, esto pasó hace 10 años, ¿sí? Entonces tú estás empezando tu carrera y crees que lo que te dice este maestro pues es así, ¿no? Entonces, para, 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 para que tú puedas acceder a toda esta información que todo el tiempo te dice, esto es súper valioso, esto no lo vas a encontrar en ningún lado, esta teoría solamente la tengo yo, esto me lo transmitieron a mí directamente, no está en internet, no está en ningún lado. Entonces, como que te genera esa sensación de, yo quiero estar acá, ¿sí? Como yo quiero eso porque porque él me vende que es exclusivo. Entonces, tú sientes que tienes que empezar a hacer cosas para merecerlo y él te hace sentir que necesitas hacer cosas para, para merecerlo. Y además que cuando ya estás adentro, hay un discurso constante de este grupo es malo porque tal cosa, este es malo porque tal cosa, y de repente empieza a hablar mal de todos los agentes del sector, que no son él, que no son el grupo, y en todos se encuentra como que no son valiosos, como que según él no han hecho nada que valga la pena, entonces uno siente que efectivamente está en el lugar bueno, ¿sí? Uno siente que está en un lugar que es maravilloso, pero pues en realidad no hay nada más lejos de la realidad. Por otro lado, hay algo que se llama el refuerzo intermitente, que en psicología le llaman el refuerzo intermitente, y es que el hecho, y hace parte mucho de este perfil de la persona narcisa, sí, y es que un día te hablan muy bien, te dice Pilar, pero muy bien, hoy hizo bien tal cosa, hoy hizo bien tal otra, y al otro día te trata como una basura. Y esto es sistemático. Un día te trata bien, un día te trata mal. Un día te trata bien y cuando sientes que tú estás bien, pum, te baja con ese brazo es una mierda, no está saltando, le pesa el ¿sí? O sea, Ujú. como, Sí, y como es que, sistemático, como digo, un día te trata bien, un día te trata mal. Esto es, no, está muy estudiado, qué pena, voy a terminar. Esto no, está muy tranquilo. estudiado por la psicología, se llama refuerzo intermitente y lo que logra es que tú sientas una completa dependencia hacia la persona que te está generando esto. Entonces, uno cree, porque él te dice que tú estás en tu trabajo personal y que es tu responsabilidad, entonces uno cree que necesitas forzarse cada día más y más duro, pero en realidad lo que tiene es que está completamente apegado a una aprobación esporádica de él, a ver si de pronto en algún momento me deja de tratar
porquería y hoy sí me dice algo bonito. Entonces, es como un juego horrible de ir y venir que te sostiene ahí, o sea, y como que no sabes, tú no sabes qué es lo que te está pasando, ¿sí? Tú lo Es vives, muy difícil pero no, identificarlo en ese es momento. muy difícil verlo. Exactamente. Sí, Pues, sí, totalmente de acuerdo. ¿ibas a decir algo, Pili? Pues como una anécdota y era como, o sea, como conectándolo con lo que dices, de todos los días tener un miedo a llegar al espacio y ¿será que sí me va a saludar hoy? O sea, ¿será que sí me le acerco a saludarlo? Porque un día era como, hola, ¿cómo estás? Y te abrazaba y te daba un beso en la mejilla y otro día que tú llegabas, te miraba así de pies a cabeza y te hacía un gesto así súper despectivo y entonces era como, no sé qué hacer. Entonces una incertidumbre todo el tiempo y una ansiedad de, me quiere, no me quiere, ¿qué hago? ¿Pertenezco, no pertenezco? ¿Qué es esto? Me ¿Sí? ama, me odia, ¿qué está pasando? Sí, Es horrible. Ajá, exacto. horrible, sí. Eh, bueno, por otro lado, esa manipulación llegó a un punto en el que en una ocasión le dijo a una de nuestras compañeras que su evolución espiritual dependía de él, exclusivamente de él. Que solo a Y yo través creo de que él podía llegar a su evolución espiritual. a su evolución, solo a través de él. Ujú. Y yo creo que se lo dijo tanto que ella en este momento cree eso, ¿sí? No voy a decir tampoco su nombre porque ella en este momento hace todavía parte de este lugar y muy seguramente ella no está de acuerdo con que nosotras hagamos esta denuncia porque cuando uno está adentro, uno defiende ese lugar a capa y espada. Pero entonces, digamos que esto de pensar y creer que que solamente voy a evolucionar espiritualmente por medio de esta persona y que esta compañera crea esto, nos generó como mucha preocupación. Es una preocupación que en este momento tenemos Pilar y yo, pero también su familia y sus amigas, sus amigos. No puedo decir que todos, no podemos generalizar, pero nos preocupa porque este señor y la compañera que les comentamos generaron un vínculo muy estrecho a tal punto de, de que se generó una suerte de barrera en la cual es muy difícil en este momento hablar con ella. Es muy difícil acercarse a ella y en todo caso, digamos, si quisiéramos decir algo, uno cuando está dentro uno no escucha, así de sencillo. Entonces, nosotras pues tampoco la juzgamos porque sabemos exactamente el tipo de manipulación, el nivel de manipulación, pero sí nos preocupa mucho que un docente, una persona que se dice pedagogo, tenga la osadía de hacerle creer a una persona o a algunas personas que de él depende que ellos sean algo. Porque en palabras textuales, esta chica me decía, es que yo siento que sin él no soy nada. El supuesto maestro, exactamente, como están comentando, el supuesto maestro. Eh, Sí, es, era es una simplemente tensión, nocivo. recuerdo mucho lo tensionante también, porque claro, ella se volvió casi que su mano derecha y entonces, de hecho, creo que entre nosotras evitábamos tomar ese lugar, a pesar de nuestras rivalidades, era como, no quiero ser su mano derecha porque sé lo que implica el hecho de que él te escribiera y tú duraras una hora o media hora tratando de escribir un mensaje pensando que cómo ¿Cuál él era la fuera a forma perfecta? reaccionar, cuál era la forma perfecta de responder ese mensaje. Y yo la veía todo el tiempo en esa constante ansiedad y siento que pues la preocupación realmente hacia ella es como, sabemos que está en un punto de manipulación muy grande, que sabemos que es su decisión irse o quedarse, pero realmente nos inquieta y profundamente que esto pueda afectarla de una manera pues peor, ¿no? Que esperamos que no y pues Dios quiera que no, pero es precisamente eso, como la ansiedad y la presión psicológica que genera en una persona, ¿sabes? Al Exacto, punto de, no sé, sí. mm, Mm, también quisiera mencionar que es siempre como su sistema es como un poco que va escalando, ¿sí? Tú no, al comienzo tú no te das cuenta, pero es un asunto progresivo que te va preguntando una cosa y luego te va pidiendo otra y luego a ti algo te parece raro, pero dices, bueno, es el maestro, entonces empiezas como a aceptar cosas y no te das cuenta en qué momento ya quedaste como inmersa en su lógica, te das ¿sí? cuenta, Es te una das lógica cuenta. muy loca. Eh, y recuerdo que en mi caso empezó con un asunto como de que si establecíamos una relación maestro-discípulo, lo cual a mí me pareció muy raro y pues por supuesto le dije que no. Sin embargo, luego en una sesión, él habló de una teoría que me pareció muy interesante porque eso sí tiene una parla buenísima. Mm. Eh, y yo le dije, esa teoría me interesa, ¿cómo puedo acceder a ella? Y él me dijo, pues usted ya sabe, usted es mi discípula y yo le entrego esta información. Entonces yo dije, bueno, ok. Entonces
ahí entra mucho también como este dicho de el mico sabe a qué palo trepa, y es que si bien a todas de alguna manera lograba envolvernos, con cada una como que sabía Tenía una por dónde dinámica. entrar, sí, como que manejaba, y yo creo que por eso para él era tan importante preguntarnos desde el inicio sobre nuestras dinámicas familiares y personales y esto, porque finalmente eso se convertía en nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Una relación rota con nuestro papá o con nuestra mamá o con nuestra familia, eso se convertía en una herramienta que él podía sacar en cualquier momento y herirte profundamente, y tú lo recibías a veces con agradecimiento porque creías que te estaba haciendo un favor. Sí, hay una persona que está diciendo que le gustaría unirse para contar algo que también vivió en ese espacio. Pero, Dice, sí, la pero roja sandía. sí, es DAF, pero creo que si te puedes conectar, DAF, porque sería buenísimo. No sé, de pronto nos comentes ahí si te puedes conectar y si no, pues lo organizamos. Porque lo que decíamos al inicio, la idea es que no sean solo un video, sino muchos videos para que podamos dimensionar realmente el impacto. Eh, entonces, bueno, pero también que implicaba como esta figura de ser la discípula, pues como que hay un trato especial, que tú piensas que es un especial positivo, pero se convierte en un especial de que te vuelves una persona que tiene que estar 100% dispuesta para él 24/7. Y si bien ninguna de, bueno, Pilar y yo, o bueno, creo que casi ninguna accedió como a esa figura de la discípula, esta compañera sí lo hizo. Y siento que desde ese momento él se encargó de que poco a poco su círculo, primero de amistades externas a sus amistades de la vida, como que empezar a alejarlas, luego empezar a alejar a su familia, luego empezar a alejarnos a nosotras, y de esa manera es que logra tener como, a nosotras también como que nos logró como aislar, ¿no? Como del gremio, un poco de nuestras familias, y entonces en ese sentido pues tú sientes que no tienes nada más, y literalmente en ese punto no tienes nada más porque tú decidiste también como hacer caso y que eso era lo que estaba bien, y te alejas de todo. Es Entonces, una lucha interminable porque todo el tiempo necesitas mejorar y hacer algo para que cambien las cosas, pero son cosas que nunca van a cambiar porque solo depende de él, o sea, ya ni siquiera depende de ti. de cómo se haya despertado, básicamente. Exacto. Eh, y digamos que otra razón por la que era muy difícil irse es porque tú sabías que en el momento en el que te fueras ibas a ser una persona indeseada para ellos, ¿sí? Que esto es, como lo mencionábamos en el primer video, es una característica muy marcada de lo que es una secta. Y es que efectivamente, cuando alguien se salía del grupo, había una orden directa y clara de a esa persona no le escriben, a esa persona no le hablan, ya no son más amigas de esa persona. No sé, a mí me da un poquito como de vergüenza decir que de alguna manera hacíamos caso, ¿no? Como que decíamos, no, sí, porque ya no es de nuestra energía, no sé qué, nos metíamos en un cuento todo Sí, raro, pero, lo internalizabas. pero efectivamente, en el momento en el, sabíamos que en el momento en el que nosotros decidiéramos salir, pues íbamos a ser una persona indeseada para ellos, y efectivamente eso fue lo que pasó al día siguiente en el que yo le dije, maestro, muchas gracias por todo, pero o sea, ya, me voy, no sigo más en este espacio, que no fue así de sencillo, o sea, me tomó mucho esfuerzo. Pero bueno, digamos que en resumen, eso, efectivamente el día siguiente, mi amiga de años, la que yo consideraba casi como una hermana, simplemente me dejó de hablar, y mi otra amiga también. Entonces tú sientes que cuando salgas vas a estar sola, y efectivamente cuando salgas te vas a sentir muy sola. Y es porque aislaste a todo el mundo, y las que eran tus amigas ya no te hablan, porque ya no eres parte. Eh, entonces, bueno, eso como para hacer un Sí, panorama de por qué nos quedábamos, y de repente como si alguien está pasando por algo similar y ve estos patrones, bandera roja. sí, sí, porque también recuerdo mucho que no solamente no se permitía el contacto con personas que si hubieran ido al grupo, sino que se dañaba el buen nombre de esa persona. Mm. Entonces empezaba a decir que, no sé, cualquier cosa, no sé. Me acuerdo tanto que sobre un compañero decía, es que esas lecturas que está haciendo, esos grupos con los que se está juntando, esa gente no sabe nada de eso, esa danza es prostituida, bueno, un montón de cosas que sí, que dañan es el nombre de la persona y que curiosamente en uno, como que uno termina caminando y ve a esa persona por encima del hombro. Sí, Sí, porque uno como, se mete realmente en el discurso. No, pues por algo uno se quedó tanto tiempo. Nosotros estuvimos 6 años ahí, luego nos tomó 4 años, 4 años como tomar la decisión de hablar, ha sido un proceso largo, y yo siento que finalmente la razón por la que salí fue porque me empecé a enfermar.
una familiar que por cosas de la vida vio una sesión online de las que hacíamos en pandemia, eh, me hizo un comentario como simplemente algo tan sencillo como, hija, esa persona no me gusta cómo te trata. Fue algo tan sencillo como eso. Pero eso me puso como a maquinar muchísimo y a darme cuenta que yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que allí pasaban, como por ejemplo, eh, como los gritos constantes que yo veía que en las personas que estaban danzando, cuando alguien estaba danzando, él le gritaba y bueno, y entonces yo veía que estas personas, muy al contrario de mejorar o de que ese grito les ayudara en algo, yo sentía como mucha tensión en sus cuerpos y yo veía que justamente ese ambiente que él generaba era lo que no les permitía que su cuerpo como que o aprendiera algo o interiorizara algo. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a mí me empezaron a hacer sentir que esa pedagogía no me daba ninguna pedagogía, ¿sí? Que no era pedagógico para nada. Y porque este señor pues como que acota muchos autores y pues porque le gusta jactarse de que sabe muchas cosas y de muchos temas. Entonces algún día nos habló de un eh, médico ¿Cirujano? neurocirujano. Y esta persona hablaba sobre bueno, y esa persona desarrolla como investigaciones en torno al aprendizaje, al cerebro, cómo funciona, etcétera. Y él mencionaba que para que una persona pueda aprender, uno de los elementos fundamentales es estar en un lugar seguro. Y eso fue otro elemento que yo empecé como a cuestionar mucho del espacio. Yo decía, claro, las personas aquí, eh, sus cuerpos están cada vez más tensos y más estresados y su danza se ve así porque este no es un lugar seguro, ¿sí? Estamos todo el tiempo segregando cortisol azul porque todo el tiempo estamos en un ataque porque este Sí. señor logrado generar este ambiente de hostilidad nada más ya con su presencia, ¿no? O sea, como que sus acciones son tan sistemáticas que ya nada más su presencia es como que genera una hostilidad en los cuerpos. Y no solamente termina siendo la presencia de él, sino las miradas en general del grupo, porque pues todos apoyábamos lo que él decía. Entonces a la final, cada uno de los que estábamos ahí nos volvíamos críticos de los otros de una forma muy potente. Destructiva. Entonces, sí, muy destructiva. Entonces nunca había un disfrute, incluso él decía que la danza no era para disfrutarse, que no era para nada de eso, que eso era una disciplina y que, mejor dicho, era un estilo de vida, pero ¿hasta qué nivel, no? A Y sangre. a sangre, exacto. Entonces, y pues como complementando eso que tú dices, porque me haces pensar que una de las cosas que también me hacía pensar en irme eran precisamente las lecturas que él nos enviaba. Entonces ahí es donde digo lo contradictorio del asunto, porque todo el discurso y por lo cual yo entré, que era lo que me llamaba tanto la atención, eran todas las teorías y todo lo que se mencionaba sobre el espíritu, sobre el trabajo del cuerpo, sobre el trabajo como en la dimensión del ser, pero al momento en el que yo leía todo eso, era como que no concordaba con las acciones mismas. Entonces, De las mismas lecturas me hacían pensar, yo no estoy donde debo estar, ¿sí? Pero obviamente muy dentro de mí, porque al final siempre era como el discurso del ahí presente. Sí, y muy dentro de uno porque uno no se atreve. Yo recuerdo que yo ni siquiera me atrevía a decirle a Pilar o a ninguna de mis compañeras, Pili, no estoy de acuerdo con eso, porque estar en desacuerdo era como ser un hereje, era Claro. como, era como blasfemar, o sea, era como muy grave simplemente decir no estoy de acuerdo con algo. Entonces, entre nosotros se generaba incluso esa presión y yo creo que eso también es algo que puede pasar como al interior de las sectas o de grupos como muy coercitivos y es que tú estás pensando en algo que no va en línea de lo que está sucediendo, pero crees que es el único, crees que eres el único, porque el discurso que se replica casi como un rezo es como eso, como una fidelidad constante a este señor. Sí. Perdón, es que hay un comentario y pues aclaramos que hemos decidido por ahora no mencionar el nombre del grupo ni de la persona en cuestión por procesos de asesorías legales que hemos tenido también. Entonces, por ahora hemos decidido no mencionar el nombre Sí, este live lo vamos a dejar colgado como un reel para que lo vean desde el inicio desde el inicio. y esto. Entonces, bueno, esto era un poco como respondiendo a algunas preguntas que surgieron de por qué no hemos hecho la denuncia pública, por qué no hemos dicho el nombre de la persona. Y pues esta pregunta me pareció como muy valiosa de cómo logramos darnos cuenta que las cosas ahí no andaban bien. Ojalá esto les sirva a las personas que estén pasando por alguna situación similar y no sepan si están en lo cierto o no. Eh,
son muchas más como las anécdotas siempre que Sí, podríamos serían compartir. interminables. Creo que podríamos Sí, estar acá hablando toda la noche súper sobre el tema. interminable. Sí, a mí, de Sí. hecho, en el momento, yo soy una persona muy diligente, ¿sí? A mí me gusta mucho como no sé, como muy de hacer las cosas, de cumplir, de sí. Y yo siento que eso en muchas ocasiones como que me salvó un poco la patria de esos regaños porque yo era muy diligente con él, ¿sí? Entonces, sin embargo, en el momento en el que yo me empecé como a distanciar, que eso se siente cuando tú estás empezando a dudar, que ya no asientes en todo, en ese momento su trato conmigo, que era más o menos amable dentro de todo, pues porque uno cree que son amables muchas cosas que no lo son, que son pasivo-agresivas, Ujú. pero entonces en ese momento en el que yo ya me estaba como distanciando mental y energéticamente de este señor, empezó a intentar ofenderme como de formas muy tontas, como por ejemplo, estábamos presentando un proyecto de investigación y estábamos haciendo unas correcciones al texto. Yo me encargué de un fragmento y entonces nos conectamos y maestro, le vamos a mostrar las correcciones, etcétera. Y este señor dice, ¿esto quién lo corrigió? Paula, maestro. Pues debe estar mal hecho. Así como, como comentarios, como a ver si como a herir, como a ver si te puedo bajar un poco la autoestima. Siempre es un juego a sientes Sobre todo que con el estás autoestima. sintiendo bien por algo, ¡pum! Tiene una capacidad para bajarte la autoestima muy, muy fácil y bueno, digamos que pues Sí. nuevamente lo decimos, estamos hablando de una persona que se dice pedagógica, que se dice que es maestro, entonces, por eso es que nos parece como tan grave y también como por este asunto de que es una persona que lidera proyectos pedagógicos a nivel nacional y que lidera procesos de formación en una universidad en este momento. Eso que mencionas también me parece súper importante, como el tema de la autoestima, porque también yo digo, en ese momento de mi vida, yo creo que también tenía como mi autoestima por el piso, mi inseguridad pues a full, y siento que fue ese uno de los motivos por los cuales él como que me agarró así a humillarme profundamente, como tratando, es que era como un juego muy de manipulación en cuanto que por un momento me hacía sentir que yo valía mucho y en el otro momento me hacía sentir que yo no era absolutamente nada, pero también siento que es eso, como cuidar mucho nuestro valor, ¿sí? Como que no hay nada, nada ni nadie puede, puede pasar por encima de ti, todos estamos en un aprendizaje, siempre hay un valor en ti, es como ir aprendiendo que entre más cuidemos de nosotros mismos, podemos cuidar los espacios en donde estamos y dejar de permitir esos malos tratos y siento que pues a raíz de esta experiencia también he aprendido eso, como que el valor no me lo da nadie, ¿sí? Como que el valor nadie, ni lo que hago, o sea, como que yo no puedo Es, hacer algo para que alguien me quiera, ¿sí? Para que alguien me valore. Es eso, como el bienestar no viene de ahí. Y poco a poco, pues, como, creo que suena un poco clichésudo, pero es como un poco desde ahí, porque de eso se agarran, de esa inseguridad, de esa vulnerabilidad, de esa parte tan difícil de aceptar también, como que te acogen y te sientes valorado, pero realmente no sabes qué estás entregando y por eso le terminas entregando tanto poder a una persona, ¿sí? El poder sobre ti porque tú no sabes de dónde agarrarte, ¿sí? Entonces te agarras de lo primero que te da valor, ¿sí? Entonces es muy totalmente. importante también eso, como trabajar mucho en ese valor, ¿sabes? Y curiosamente, paradójicamente, pues mi tesis fue sobre el autorreconocimiento, que es lo que más risa me da, ¿sabes? Como, Sí, entonces sí, eso. sí. Hola Indy, gracias por estar aquí, por comentar. Dice Indy que ella estaba ese día y que después de ver cómo me trató, ella decidió irse. Yo también quiero agradecer a las chicas que se fueron antes que yo, porque yo creo que sin eso yo no hubiese tenido el valor, ¿sí? Como que antes de mí, bueno, se fue Indy, te fuiste tú, Pili, bueno, se empezaron a ir algunas personas, y sin embargo yo me sentía un poco en la responsabilidad de enfrentar y de decir, yo decía, bueno, pero si este es el lugar donde yo me estoy proyectando a entregarle mis años más valiosos, ¿sí? Porque yo no puedo hablar y decir, sí, yo ya empecé como a reflexionar, bueno, yo tengo que poder decir, manifestar cómo me siento. Entonces, se hizo una reunión, en esas reuniones que finalmente se terminaban convirtiendo en un paredón, Como de y 5 o 6 horas. sí, y entonces yo dije, bueno, sinceramente lo que me pasa, la sensación que tengo es que siento que la danza que se me estaba, perdón, la danza que es algo que me llenaba de alegría se me convirtió en un yugo. Bailar, que era algo que me desconectaba no sé, de cosas negativas y me conectaban conmigo misma, que me sentía tan bien con esto porque se me convirtió en un lastre, ¿sí?
y siento que me está pasando esto en este grupo y siento que empecé a manifestar como la verdad de cómo me estaba sintiendo. Ya siento que no quiero ir a ensayos, entonces estoy sintiendo todo esto. Y después de que yo expongo, decido abrirme y exponerme frente a este señor y a las otras chicas que se conectaron, cómo me estaba sintiendo, él dice, ah, ja, 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 Paula es muy dramática. Bueno, entonces nos vemos mañana en sesión. Una cosa así. Y yo decía, wow, o sea, qué capacidad de invalidar algo que Todo. simplemente a él no le conviene escuchar ni enfrentar, ¿sí? Exacto. Entonces, pues acto seguido, yo aguanté un poquito más, luego hice una reunión personalmente conmigo, me dijo, pero Paulis, ¿qué es lo que tú quieres? Yo le decía, maestra, pues es que yo quisiera, siento que tengo como otros proyectos en mi cabeza, y este grupo absorbe todo mi tiempo y energía, perdón, todo mi tiempo y energía, y eh, pues quiero hacer otras cosas. Y me dijo, te voy a apoyar, vamos a hacerlo, si quieres viajar, vas a viajar, si quieres hacer tu maestría, hacemos que tú hagas tu maestría, yo te apoyo en todo. Y al día siguiente, frente a todo el mundo, me dijo, ay, haga bien esa postura, se quiere ir de viaje y quiere hacer no sé qué, y no es capaz de hacer una postura bien. Entonces, en eso se convertía confiarle las cosas, ¿sí? Siempre terminaba Y, yendo de alguna manera en tu contra. y siempre Eh, exponiéndolo delante de todo el mundo, siempre. sí, sí. Siempre. Cuando se trataba de hacerte menos, como que estar todos No, era su estrategia. Y sí, ya. absolutamente. No sé, Pili, si de pronto vemos algún otro comentario o vamos cerrando ahí. Sí, yo creo que pues era como manifestarles eso, contarles de pronto otro tipo de anécdotas también, porque pues lo que les dije es como son interminables y como que cada una de ellas reafirma ese maltrato. eh, y creo que también, pues bueno, profundizar tanto en ellas creo que tampoco sería tan sano. Entonces, creo que es como a grandes rasgos eso lo que hemos manifestado, seguirles agradeciendo a todas las personas que nos han apoyado, de verdad ha sido muy importante para nosotras todo este acogimiento de esta información, sobre todo recalcar que más allá del rencor o de odio que de alguna forma en algún momento pudimos sentir, siento que ya no lo hacemos desde ese lugar, siento que es una manera ya de reconstruir y también como alguien, creo que tú lo mencionaste o no sé quién lo mencionó, como un ejercicio pedagógico también para que cada vez más seamos conscientes de qué elegimos, qué permitimos, cuáles son nuestros límites, eh, cuál es ese lugar que nos genera realmente bienestar y saber escucharnos, saber escuchar el cuerpo, nosotros que trabajamos desde la danza, desde el cuerpo, hacer un llamado siempre a escuchar al cuerpo lo que nos está diciendo, siempre es muy importante. Así que no, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Esperamos que de verdad esto le pueda ayudar a muchas personas, como nos está ayudando a nosotras y pues también seguir haciendo ese llamado a que las personas publiquen sus testimonios para que seamos cada vez más y que pues juntos podamos llegar realmente a ese cambio, ¿no? Sí, bueno, reiterarles que las personas que de pronto quieran acompañarnos en esta serie de videos que vamos a seguir haciendo, pues nos escriban por interno, bueno, con algunas ya hemos hablado, entonces es para que nos organicemos y nos unamos y no dejemos que esto se quede como en un video que luego quedó en el olvido, sino que realmente podamos poner una semilla o transformar algo que yo creo que ha tenido la deuda de ser hablado desde hace mucho tiempo en el gremio. Hay un mensaje acá de Darío Rodríguez, felicidades por iniciar y espero esto ayude a que otras personas no sufran lo que ustedes vivieron. Sí, gracias a ustedes también por escuchar, gracias nuevamente por el apoyo. Vamos a publicar este video. Ah, creo que he dicho eso muchas veces. Es que se Va a siguen quedar conectando. publicado, sí o sí. Sí, sí. Y ya, gracias. Abrazos enormes a todos y Pau, adiós a todos y gracias de nuevo. gracias.